Hola, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y el día de hoy quiero platicarte acerca de algo que pude observar desde otra conciencia, desde los ojos de curiosidad de los que siempre te he hablado, porque cada circunstancia que pasa en nuestra vida es para enseñarnos o mostrarnos algo, y que si nosotros estamos atentos a recibir el mensaje, podemos ver toda la magia, toda la enseñanza que hay detrás de cada circunstancia. Y te voy a platicar que hace unos días fue cumpleaños de mi abuela materna y durante gran parte de su vida ella sufrió mucho por su historia de infancia. Y cada vez que platicaba alguna anécdota o recordaba parte de su infancia, pues la verdad es que para ella era inevitable volver a tocar con esos puntos de dolor y empezar a llorar. A pesar de que ya lo había contado muchas veces, ese dolor seguía intacto y ella seguía reviviendo estas emociones como si hubiera pasado ayer o lo estuviera viviendo en ese momento. Y la verdad que esto era parte común o yo lo veía con mucha normalidad porque entendía que era algo que había tocado mucho en su vida, que había provocado mucho dolor, que el recordarlo pues le hacía evocar todas esas emociones, esos recuerdos, esa nostalgia, ese dolor, ese rechazo y todo lo que ella pudo haber experimentado a lo largo de su vida. Y para nada me resultaba extraño que ella volviera a repetir esas historias que parecía que nos contaba por primera vez y volver a llorar. Y conforme fui creciendo, sabía que había algo extraño en cuestión de cómo era posible que siguiera llorando por esas viejas heridas, por esa misma historia. En un principio, pues como te comento, esto era bastante normal y común que pasara cada vez que ella contaba sus historias. Sin embargo, conforme yo fui tratando, descubriendo procesos en mí y entendiendo por qué me sentía de determinada manera y trabajando en mis propios traumas, en mis propios dolores, pues me voy dando cuenta que en el momento en el que tú puedes contar tu historia sin ya tener contacto con esos puntos de dolor, es porque esas heridas han sanado, han trascendido y pudiste encontrarle el sentido de para qué tuviste que pasar por esas experiencias. Pero en este caso, pues evidentemente mi abuela no había trabajado sus traumas, no había tenido la oportunidad por X o por Y razón, ya sea porque quizás en la época no era tan común o tan abierto el hecho de pedir ayuda, de buscar a alguien que te pudiera ayudar con esta mente que a veces nos agobia, con lo traumático que pueden resultar ciertos hechos de nuestra infancia que hasta una edad adulta siguen atormentándonos y haciendo que accionemos de determinada manera en respuesta a defendernos de un monstruo que quizás ya no existe, pero que para nuestro sistema nervioso sigue siendo tan real que pues seguimos detrás, escondidos de toda esa armadura que nos impide tener ese punto de contacto con el dolor o que nos permite sentirnos a salvo. Y pues la verdad es que pues esto nada más era una evidencia de que nunca había resuelto esos traumas, eso que tenía que trabajar de su propia historia. Y este es un excelente ejemplo que a mí me sirvió para poder observar cómo eso que ella había vivido de niña había impactado a tal grado que pues inevitablemente ella impactó desde sus miedos, desde accionar detrás de esta armadura, que creando heridas en sus hijos que a su vez impactaban en sus hijos, que sería la generación de la que yo provengo. Pero es interesante que lejos de todo juicio, que lejos de decir
si algo es bueno o es malo, mirar a través de estos ojos de curiosidad de los que tanto te hablo y poder entender un poco de tu historia y de la historia de los que vienen detrás. Y ahí es cuando podemos ver claramente el porqué de ciertos dolores o el porqué de ciertas heridas que nosotros cargamos, pues es claro, es lógico poder verlo en un amplio campo cuando vemos qué heridas venimos arrastrando desde generaciones pasadas, ¿no? Que quizás en este momento tú tengas la oportunidad de poder ver en tu propia familia, o quizás ya sea demasiado tarde y esas heridas no sean tan palpables, no sean tan visibles, pero que escarbando un poco en las historias de tus padres, de tus abuelos, pues puedes llegar fácilmente a ese trauma y entender el por qué. Y en este caso que te platicaba de mi abuela, en el que yo la veía con mucho sufrimiento a lo largo de su vida, a pesar de que es una persona que le gusta dar muchos ánimos a los otros, que se caracteriza por ser una persona que apoya mucho a las personas, que quizás le recuerden un tanto su pasado, que es una persona que ayuda tanto en cuestiones de dar trabajo, de alimentar a las personas que quizás ve que no tienen para hacerlo, y que apoya mucho sobre todo a la familia cada vez que alguien está pasando por un bajón. Ella era y es la primera en apoyar y dar una palabra de aliento, y hasta cierto punto tiene ese don, poderte hacer ver que tu problema no es tan grande, ¿no? Que tienes la capacidad y las posibilidades de poder salir adelante y empezar de cero. Y estas cuestiones que tiene una figura de autoridad en la familia. Pero sin embargo, en cuestiones de ella misma, pareciera que es otra resolviendo sus problemas, otra afrontando la vida, otra en esos momentos de bajón, en los que de pronto le invade una tristeza de todos esos recuerdos. Y como una persona que ha vivido muy cerca a ella, pues era algo que a mí me asombraba, ¿no? Porque parecía que existía una dualidad. De pronto se convertía en esta imagen protectora, en esta imagen de fuerza, de lucha, de liderazgo, y por otro lado era una mujer frágil, llena de tantos miedos, llena de tanta incertidumbre, de ansiedad, de sentirse que no es capaz, cobarde, que ella misma se denominaba, que para nada era la imagen que los otros percibíamos de ella. Pero todo esto viene a que estos temas no resueltos, no hablados, no planteados, siempre terminan impactando nuestra vida y impactando la vida de los que vienen debajo de nosotros, ¿no? Y justo en este cumpleaños fue de gran importancia porque considero que fue el que más nos dio la pauta o la oportunidad de poder ayudar a sanar ciertas viejas heridas. Y en este momento en el que quizás ya es tiempo de que los hijos, los nietos, sirvamos más de apoyo hacia ella que ella hacia nosotros, pues se le ha brindado atención en cuestiones mentales, ¿no? En cuestiones de buscar un psicólogo o alguien para que ella sienta que tiene alguien con quien desahogarse, alguien más que nosotros que pueda dar una opinión imparcial o sentirse simplemente escuchada de oídos nuevos. Y fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a en cada cumpleaños dar palabras de aliento, ¿no? Palabras de felicitaciones, recalcando los puntos maravillosos, las cosas positivas que tiene cada persona cuando es su cumpleaños. Y
De regreso, pues el cumpleañero viene y da unas palabras en general para todos, algo que implantó esta misma abuela de la que te estoy platicando y que al principio nos resultaba bastante chocante y decíamos, ay, ¿por qué nos hace hacer esto? Nos da vergüenza, no queremos, no sabemos qué decir, pero que a través de los años ha sido un legado increíble porque nos da ese momento de conexión desde el corazón, de sincerarnos, de poder expresarle al otro lo que admiramos, lo que resaltamos y que tú siendo la persona que las recibe, pues claro que te llena y te inyecta esa energía, ese positivismo, eso que quizás ni tú mismo has visto de ti y que al escuchar que alguien lo resalta o te lo dice, pues inevitablemente te motiva, ¿no? Te carga de esta energía de que quizás sí estás haciendo las cosas bien. Y en estas palabritas de este año de su cumpleaños, pues todos le dijimos lo que apreciamos de ella, lo que ha impactado en nosotros. Y sus palabras de regreso me penetraron mucho porque justo mencionó esta parte de que se siente escuchada, se siente desahogada y que ahora quizás los consejos o las opiniones que nosotros podíamos haberle dado respecto a cómo ella podía mejorar su calidad de vida o cómo podía sanar esas heridas, es evidente que escuchándolo de alguien más ajeno a tu círculo familiar, que quizás te lo diga con otro tono de voz, de diferente forma, que no se escuche tanto como juicio, que no se escuche tanto como cansancio de ya haberte escuchado o etcétera, pues resulta bastante enriquecedor, ¿no? Y quizás tú lo percibes o lo tomas desde otra posición más abierta, más a escuchar e integrar. Y esto es algo que le está pasando a ella. No puedes tomarlo desde otra postura, no puedes integrarlo, te caen muchos veintes y dices, ok, a pesar de que ya lo escuchaste, ¿no? Y esto no quiere decir que quizás no nos haya escuchado a nosotros o nos haya ignorado, simplemente que a veces necesitamos escucharlo de alguien más, desahogarnos con otra persona y que justo esas palabras son las que penetran. Y es interesante cómo ella está viendo esto que ha vivido y que le ha dolido durante tantos años. Y una de las palabras que ella comentaba es: si yo hubiera sabido que existía esto o que necesitaba esto, quizás me hubiera ahorrado tantos años de dolor, de cometer errores, de haber hecho las cosas quizás mal, desde una posición de reacción, de protección e incluso de ser egoísta con los otros, porque se estaba fijando tanto en su dolor que no podía darse cuenta de lo que estaba provocando en los otros. Y eso causó tanto impacto, o al menos en mí, porque ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de poder recurrir o de encontrar información allá afuera respecto a diferentes formas de poder trabajar en nuestra mentalidad, en nuestras viejas heridas, en todos estos paradigmas que se crean? Y quizás en otras épocas no existía la misma apertura y es la razón por la que nuestros abuelos, nuestros padres encuentran tantas heridas y crean tantas heridas y no viven su vida quizás de la forma que realmente hubieran deseado o que se sientan plenos, ¿no? Y esto impacta obviamente también en nosotros, en estas generaciones, que de pronto no sabemos ni por qué nos sentimos así, ni por qué tenemos tanto dolor, porque existen heridas que son conscientes, pero también hay otras que están muy en el inconsciente, ¿no? De lo que viste, de lo que percibiste, de lo que creíste respecto a todas las áreas de tu vida. Como lo que te platicaba, ¿no? Que toda la vida yo vi a mi abuela llorando y platicando sus anécdotas de su infancia, de su adolescencia, y yo creía que era absolutamente normal este hecho de que te siguieran doliendo estas heridas, ¿no? De que así era la vida y ya no había nada más que hacer, más que seguirlas platicando con ese mismo dolor, pero de ahí no pasaba nada.
hasta que pues yo misma empecé a trabajar en mis propias heridas y ahora puedo entender el desahogo que ella encontró pues en el psicólogo, ¿no? Y no es que antes no hubiera podido hacerlo o que se le brindara esta ayuda, sino que quizás por los mismos paradigmas, por las mismas ideas, porque a mí misma me pasó, ¿no? En el momento en el que yo quise pedir ayuda, pues también entraba mi mente racional de cómo es posible que yo no pude hacerla sola, me hacía sentir que había fallado o que no era lo suficientemente fuerte mentalmente, porque eso era una frase que a ella la caracterizaba mucho, ¿no? Tú con el poder de tu mente te puedes sacar de cualquier bajón, tú lo puedes hacer solo, no necesitas de nadie. Entonces, claro que mucha de esta mentalidad ella la tenía para sí misma. Y era lo mismo que quizás le impedía buscar este tipo de ayuda hasta este momento que pues se le puede brindar o ella está con la apertura y la disposición, quizás más como desahogo, pero que está encontrando un alivio para su alma y está encontrando esta nueva forma de ver la vida. Quizás muchos creeríamos, ya para qué, es demasiado tarde, ya no puede hacer ningún cambio simbólico, pero tal vez puede encontrar un sentido de lo que vivió, una tranquilidad y una paz para lo que le resta de vida y ya no seguir viendo la vida desde el dolor, desde el martirio, desde el sufrimiento y darse el permiso de poder estar en el aquí y en el ahora, en entender que el momento presente es lo único que tenemos y que si en este momento tenemos la oportunidad de disfrutar, de ser feliz con lo que hemos creado y con lo que seguimos obteniendo de la vida, pues nos damos cuenta que quizás no necesitamos de mucho, ¿no? Que quizás por todo lo que corrimos detrás o todo lo que perseguimos, pues realmente sí es una satisfacción, pero más para nuestro ego que para nuestra alma, y que lo primero que deberíamos de buscar satisfacer es el alma, porque todo lo que creamos desde el alma nos va a dar esa satisfacción exterior, toda esa abundancia que estamos destinados a crear, porque sin duda parte de la espiritualidad es desear y desear vivir bien esta vida. Pero si nos enfocamos primero en el exterior, ¿cuántas personas no hay que han tenido todo, incluyendo a mi abuela y su historia de vida? Pues la verdad es que es una persona que después de no haber tenido nada y haberse quedado huérfana en la infancia, que es toda una historia, la verdad, digna de escribirse, de leerse, y no únicamente la de ella, sino considero que la que vivimos todos y cada uno de nosotros. Pero en particular, en este momento hablando de ella, de ser una persona que quedó huérfana a muy temprana edad, que no tuvo nada, la verdad es que pues su entendimiento, su sabiduría interna la guió en otros aspectos a poder crear abundancia en su vida. Pero sin embargo, a pesar de haber logrado una buena economía, haber tenido una familia, haber logrado un matrimonio sólido, a pesar de que aparentemente en el exterior todo estaba funcionando bien, pues aquí te das cuenta cómo estas heridas no te dejan disfrutar de lo que has logrado, ¿no? Y que si no te encargas de trabajar y primero saciar los anhelos de tu alma, de tu corazón, no importa lo que venga en el exterior, nada te va a llenar, nada te va a hacer sentir feliz, nada te va a dar esa plenitud. Es importante primero trabajar en el interior. Y entonces estas palabras de ella impactaron mucho porque no hay que esperar a que ya haya un punto de no retorno, en un punto en el que ya únicamente trates tus heridas para poder terminar lo que te resta de vida en paz y que ya no puedas hacer ningún cambio trascendental, porque volteas a ver tu vida y ves cómo pudiste haber vivido y cómo se siente estar viviendo desde sanar, desde esta plenitud, desde esta paz,
desde esta conciencia que entiende el para qué pasaron cada una de las experiencias y que eran necesarias para la evolución de tu alma, para poder entender ciertas cosas y que eran las cuestiones perfectas que tu alma tenía que pasar. Y que ya hasta que haces un trabajo interior, puedes verlo desde esta manera. Puedes quitar el juicio. Nada es bueno, nada es malo, simplemente es. Y cada uno le vamos poniendo una etiqueta, le vamos dando una interpretación a aquello que nos pasó, que lo podemos volver lo mejor que nos ha pasado en la vida o algo como lo peor que nos pasó y que nos traumó y que nos genera todo este dolor. Entonces no hay que esperar más, porque ese trabajo lo vas a tener que hacer en 5, en 10 o en 10 años o mañana. Tú decides cuándo vas a iniciar. Y entre más pronto, mejor, porque aún tienes la oportunidad de modificar y vivir diferente. Date esa oportunidad. Esto únicamente te lo dejo como reflexión de esto que viví, de esto que me pudo transmitir aún más enseñanza a mi abuela, que aún la tengo en vida y que puedo preguntar todavía, puedo indagar un poco más en mi historia, porque recuerda que esto penetra en nuestra propia historia, ¿no? A veces hay esos dolores inconscientes que quizás no hemos vivido en nuestra propia piel, pero los sentimos y no sabemos de dónde vienen. Y muchos de ellos vienen de esta carga genética, carga energética de nuestra abuela y de nuestra madre, y así es toda una cadenita. Y si a ti te interesa este tema, te recomiendo que leas Muchas vidas, muchos maestros, porque ahí nos explica cómo incluso antes de nuestra madre concebirnos ya vivimos en el cuerpo de nuestra abuela. Entonces imagínate si esto es una cadenita, todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron, todo el estrés, todo el miedo, todo esto ya lo vivimos en nuestro propio cuerpo porque ya viene descargado de esa genética, de esa energía que nuestras abuelas vivieron porque ya existíamos en su cuerpo antes de siquiera ser concebidos. Entonces imagínate toda la carga emocional, energética, etcétera, que viene en nuestro ADN, que ahí podemos entender un poco de por qué de pronto estos miedos que parecen irracionales o estos dolores que quizás se suman a los que ya tenemos conscientes o realmente experimentamos en nuestra propia piel, y cómo podemos empezar a trabajarlos. Y pues esto nada más es para poder crear un poquito de conciencia. Si a ti te hizo sentido algo, tómalo. Si no, pues recházalo únicamente. Acuérdate que todos tenemos una sabiduría interna, algo que nos guía. Y si tú en este momento escuchando esto, pues te nace la intención de empezar a trabajar en ti, hazlo. Hazlo. No esperes a que llegue un momento en el que pues ya únicamente sea para darte paz. Siempre es bueno encontrar esta paz, pero qué padre poderlo hacerlo en un momento en el que aún puedes tomar decisiones diferentes, en el que puedes hacer cambios, en el que puedes disfrutar durante más tiempo de lo placentera que es la vida, ¿no? Lejos del sufrimiento, lejos de esta adicción al drama, de sentir la necesidad de que algo vaya mal en nuestra vida, porque es nuestro sistema nervioso el que se ha adaptado a esto, ¿no? Y ya no concebimos otra forma de ver la vida. Y eso también viene a colación del ejemplo de mi abuela, ¿no? Porque a pesar de que todo marchaba bien en su vida, ya no tenía esta necesidad de sobrevivir, de luchar, ya está en un momento de su vida en el que puede disfrutar, se puede dejar apapachar de sus hijos, de sus nietos, y que todos tenemos la intención de hacerlo. A veces nos encontramos con esa resistencia de ella, ¿no? Con esta cosa de que no quiere o lo rechaza, pero no es que lo rechace, es que no sabe cómo aceptar, cómo sentirse merecedora, cómo dejar de sufrir, ¿no? Sentir que tiene que luchar contra la vida para que ahora únicamente
se permita recibir, porque eso es algo a lo que debemos de acostumbrar a nuestro sistema nervioso, y que si no está acostumbrado, pues por más que nos lo quieran dar o por más que lo queramos aceptar, no sabemos cómo, y que los otros los interpretan como rechazo, como malagradecimiento, pero la verdad es que eso no tiene nada que ver muchas veces, sino que es el hecho de no saber cómo vivir lejos del drama. Y nada más ponte a pensar en ti. ¿Cuántas veces no hemos sido adictos al drama? ¿No? Que de pronto hay algo bien en nuestra vida y quizás nosotros mismos provocamos que algo vaya mal porque eso se siente muy extraño, o nos entra esta mentalidad que todos alguna vez quizás hemos escuchado, de que no todo puede ir bien porque algo malo va a pasar. Y esta mentalidad es justo la que debemos cambiar. Debemos identificar cuáles son aquellas heridas, cuáles son aquellas ideas que tenemos respecto a todo. Hay que empezarnos a cuestionar, porque si queremos cambiar algo, primero tenemos que hacerlo consciente. Y espero que te haya gustado este episodio, que te haya generado reflexión e indagar en tu propia historia e implementes esto de las palabras en los cumpleaños. Te aseguro que es bastante enriquecedor. Es algo que aprecio que haya impuesto mi abuela, que al principio era súper chocoso, súper odioso, pero que ahora amamos y no vamos a dejar de hacer en nuestra familia como tradición. Y ya sabes que me encanta leerte. Nos vemos en un nuevo episodio.